son 35.16. Esta es la velocidad en Y. 35.16 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Más 9.60 segundos. ¿Ya le dio? Bueno, a ver, me voy a apurar tantito, ¿no? Más 19.6 por 114. Me da 47. 710 o no, ¿ah? No. Aquí son 2.234.4 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Esto hay que sumarle los 35.16 al cuadrado y sacando la raíz. Ahora me dio 58.91 metros por segundo. Hay que tomarlo negativo porque va hacia abajo, ¿eh? BY. Y ya que lo tienen, ahora sí vamos a poder obtener el tiempo de alguna otra. O sea, ya que tenemos BY, ya podemos usar la 2. Ajá. O la 4, la que gusten. La 2 o la 4 ya se puede usar para tener el tiempo. A mí me gusta mucho la 4. Digo, la 2 está también muy sencilla. Pero la 4 me gusta porque es así como decir, a ver, el tiempo es igual al desplazamiento entre la velocidad, ¿no? Como si fuera movimiento uniforme, ¿no? Pero la velocidad se toma la velocidad promedio. BM, ¿no? Le puedo llamar, ¿no? Bueno, la Y son menos 114 metros. Y velocidad en promedio va a ser entre menos 58 y esta de acá, la componente Y, que es inicial, que es 35.16. No es que esta es negativa, esta es positiva, ¿sí? La velocidad inicial es hacia arriba, es positiva, la velocidad final es hacia abajo. Entonces hay que tomar el promedio entre más 35.16 y menos 58.91. 35.16 menos 58.91 entre 2, ¿verdad? Porque es promedio, me da 11.87 menos 11.87 metros por segundo. Entonces el tiempo es de 9.6 segundos. ¿Eso sí es lo que me decías? ¿El tiempo? Porque me habías dado un tiempo, ¿no? Profe, ¿me podría repetir la operación para sacar la velocidad media? Ajá, el promedio entre 35.16 positivos y 58.91 negativos. Sumas entre 2, ¿no? Eso fue con esta, que creo que esta es la 3, la voy a corregir. Esta es la 4, esta es la 3. Esto fue con la 3. Ahora lo puedes hacer con la 2. Es igual a la velocidad en Y. ¿Sí, verdad? Menos B0 seno de teta entre menos G, ¿no? La velocidad en Y son 58.91 negativos, ¿no? Pregunto, profe, una cosa, es de que tengo una cuestión ahí. ¿No tendría que ser la velocidad final de 58 menos los 35.16? ¿Cómo? ¿En cuál, perdón? En la tercera fórmula, para sacar el tiempo, la velocidad del Y, tiene que ser menos la velocidad inicial Y. Entonces tendría ¿Tú dices esta? Sí. ¿La velocidad media? Ajá. No.
La velocidad media es la suma de velocidades entre dos, ¿verdad? La suma de velocidades entre dos. Ajá, este es 35,16, es positiva, y 58,91 negativa, se suman entre dos. Aquí, ¿cómo está aquí? Mira. La suma de las dos entre dos. Ah, es suma. Sí, aquí dice, mira, en la 3 dice suma entre dos. Es que yo lo vi como resta. Ah, bueno, el resta es en la 2, mira, aquí sí las están restando. En la 2 sí hay resta. Y ya da lo mismo, miren. ¿Eh? Y entonces ya calculó la X. Velocidad en X, V0 coseno teta por el tiempo, ¿no? O sea, con la velocidad de 90, el coseno de 23 son 82 por 9.6, 795.3 metros. Que debe ser una de las raíces de la ecuación de segundo grado. Pero bueno, a mí la ecuación de segundo grado me pierde. Digo, no es tan terrible, pero sobre todo si tienen su programita, la calculadora que le saca las raíces, pues ya rápido la hallaron. No es mucho problema, ¿no? Pero bueno, esto nos ayuda a revisar un poquito lo que es un tiro vertical. Todas estas ecuaciones en azul son tiro vertical. Esto en negro, pues es un movimiento de velocidad constante y están combinados, esto en la vertical, esto en la horizontal, y eso es el movimiento parabólico. Bueno, vamos a dejar aquí. ¿Qué pasa? Una cosa, ¿cómo multiplicó la distancia? ¿Aquí? Sí, eso. Ajá, tú tomas tu velocidad inicial de 90 metros por segundo por coseno de 23, ¿sí? Coseno de 23, ajá. Y ya que tengas esa velocidad, la multiplicas por tu tiempo de 9.6 segundos. Me salió otra distancia de 795.31. Sí, está bien, 795, ¿no? Es que aquí no se ve bien, ¿no? Tal vez. Sí, son 795. Ah, es que metros. Es mayor que. Sí, es que ese sí te lo vi como mayor. Ahí está. Muy bien. Entonces vamos a revisar un poquito del movimiento circular. Y yo creo que vamos a estudiar, pues yo creo ahorita nada más el uniforme. Vamos a dejar para el curso de dinámica, el que sigue, estudiar el movimiento circular acelerado. Porque ahorita lo que más nos interesa es visualizar qué pasa con la aceleración, ¿sí? Bien, se entiende por movimiento circular uniforme. Aquel, este movimiento es el movimiento
con cuya trayectoria es circunferencia, ¿no? Cuya trayectoria es una circunferencia, entonces está involucrado un radio, ¿no? Vamos a usar la R minúscula, ¿qué les parece? Sí, a veces también se usa la mayúscula, pero pues en primera instancia vamos a usar una R minúscula, ¿no? Para el radio de la circunferencia, ¿sí? En la cual, el móvil, una partícula, de masa m, efectúa, recorridos angulares, también lineales, pero ahorita vamos a ver en qué contexto, ¿no? Recorridos angulares iguales en tiempos iguales, así dicen, cuando el movimiento es uniforme. Se habla de recorridos iguales en tiempos iguales, pero bueno, vamos a ver en qué consiste esto, ¿sí? Bueno, vamos a hacer nuestro dibujo de la trayectoria, nuestro centro, aquí va vamos a simbolizar así, tiene una masa, porque vamos a estudiar un poquito aquí dinámica, a diferencia de parabólico, donde nos concentramos en el movimiento. No hay mucho problema con la fuerza, la vamos a mencionar, pero más bien en esta clase vamos a mencionar un poco las características de la fuerza en el parabólico. Pero vaya, como es constante, allá no lo hemos relacionado, pues, con la segunda ley. En cambio, el movimiento circular sí lo vamos a hacer. Bueno, entonces vamos primero a precisar esto de los recorridos angulares iguales en tiempos iguales. Bueno, vamos a ver, vamos a marcar el radio. Entonces, aquí va a haber una longitud de arco. Recorrido, ¿cierto? Le vamos a llamar un recorrido de arco. Vamos a anotar por ese. El arco, la longitud del arco, ¿sí? La medida de la longitud del arco. Eso también lo vamos a usar, aunque menos, todavía un poquito menos ahorita. Un poquito más en el curso próximo. ¿Sí? Pero bueno. Entonces, si contamos con la longitud de arco, nosotros hablamos del desplazamiento angular, delta teta, ¿verdad? Los ángulos los vamos a medir en radianes. Bueno, entonces aquí recurrimos a nuestra definición de la medida angular en radianes, ¿no? ¿Sí se la saben? Sí, ¿no? A ver. Si un compañero viene de la rama de sociales, va a decir que yo no vi eso, ¿no? En la prepa, ¿no? Bueno, aquí lo vamos aprendiendo, ¿no? Espero que no sea todo nuevo, ¿no? Porque de todas maneras se revisa un poquito antes. No sé si en secundaria revisen esto, realmente no lo recuerdo. Pero en la prepa la mayoría lo revisa, ¿no? ¿Sí? So, una medida de medir los ángulos es precisamente en base a la longitud del arco recorrido, ¿sí? En referencia al radio del círculo, porque claro que estarán de acuerdo en que si el círculo crece, el recorrido va creciendo, ¿no? En un círculo más grande, a la misma abertura angular, recorremos más distancias, ¿sí? De hecho, son proporcionales. Proporcionalmente al radio es el arco que se describe, ¿sí? Entonces, lo que es una medida de la abertura angular es la razón del arco recorrido al radio, ¿sí?
Por eso se define así la medida del arco. No tiene unidades, sí, se puede decir que un ángulo vale 3, vale 2, vale 1. 1 quiere decir que esto es la longitud de arco es la misma que el radio, ¿sí? Eso ocurre como a 60 grados, es lo que se llama un radián. Bueno, son 57 y algo. Ahorita sacamos la equivalencia, ¿de acuerdo? Porque hay que sabérsela. Bueno, entonces nos ayudamos diciendo que son radianes, abreviando rad, ¿no? Se llama radián, la unidad. No es una unidad propiamente, porque si se fijan dimensionalmente tenemos metros divididos sobre metro, no hay unidades. Pero para tener una muletilla que nos ayude a decir que estamos hablando de un ángulo, decimos radianes. Entonces, decimos 2 radianes, 3 radianes, 1 radián, ¿no? Es la forma en que nos expresamos. Bien, entonces hagan de cuenta que el móvil, bueno, tiene un sentido del movimiento, puede estarse moviendo en sentido contrario al reloj, se le llama por sentido positivo. En el sentido del movimiento del reloj se dice negativo. Entonces vamos a pensar que estuviera moviéndose positivamente, ¿no? Sí, entonces aquí vamos a poner otro recorrido angular igual. Quiere decir que este recorrido fuera igual. La abertura angular es igual. En magnitud, pues aquí lo estoy poniendo símbolos diferentes, ¿no? Ok. Entonces el ángulo 2 se mide en base al arco 2, dividiendo por el radio, ¿no? Esto se recorre en un intervalo de tiempo delta T1. Esto se recorre en un intervalo de tiempo delta T2. Ajá. Y lo que nos dicen es que la razón del recorrido angular al tiempo es el mismo en diferentes instantes del movimiento, en diferentes recorridos del móvil, ¿sí? Pero no importa dónde tomes tu recorrido, ¿sí? Tú vas a obtener lo mismo, ¿no? Recorridos iguales en tiempos iguales. ¿Sí? Y bueno, este cociente es lo que llamamos la velocidad angular. ¿Sí? O sea, el desplazamiento angular por unidad de tiempo, ¿no? El recorrido angular por unidad de tiempo se llama velocidad, pero en este caso, como está en términos de ángulos, llamamos velocidad angular. Bueno, ahora voy a hacer un poquito de vectores, ¿no? Pero muy poquito. A ver, déjenme dejar de compartir, aunque creo que no ayuda, no interfiere, pero pues ya no estamos con esto del parabólico, ¿no? Un segundo. Bueno, voy a hacer un poquito de vectores. Fíjense. A ver quién se acuerda de que cuando estudiamos un poquito de la velocidad en el movimiento general.
pues movimiento en el plano, porque no hemos visto en 3 dimensiones. Y les dije, pues en 3 dimensiones se parece a 2 dimensiones, entonces lo hacemos en el plano, ¿no? Pero una característica es que la velocidad es tangente a la trayectoria. Bueno, a lo mejor ya quedó un poquito olvidado, pero era aquella idea más o menos de que si esta es la trayectoria, y tomamos en cuenta que la velocidad es desplazamiento entre tiempo, bueno, la velocidad media, pero vamos a ir tomando el límite. Entonces yo tomo un desplazamiento entre tiempo y vamos tomando el límite cuando el punto de acá se va acercando a este de acá. ¿Sí? Bueno, pues vamos tomando desplazamientos cada vez más tangentes, ¿no? Bueno, pero aquí no he dividido por el tiempo. Cuando dividimos por el tiempo, pues obtenemos vectores que están tangentes. ¿Sí? Es decir, si aquí medimos la velocidad, aquí, a lo mejor aquí ocurre en tiempo más de un segundo, por eso está el vectorcito más corto. Pero aquí ya el tiempo es como de un segundo y luego el tiempo es más corto y así sucesivamente, pero el caso es que la velocidad va a quedar tangente, el tamaño del vector de velocidad va tendiendo a un límite, pero tangente. Bueno, eso es lo que vamos a hacer aquí, ¿sí? Vamos a simbolizar la velocidad, pero esta ya es la instantánea. Bueno, entonces nuestro vectorcito de velocidad es instantáneo, es así. Tangente a la trayectoria. En este punto, pues ya viene por acá. ¿Sí? Y así, ¿no? Muy bien. Entonces, este vectorcito de velocidad es de magnitud constante porque al igual que los recorridos angulares son constantes, nos dan la velocidad angular del movimiento. Bueno, pues también las trayectorias recorridas, las distancias recorridas son iguales en tiempos iguales. Pero si nosotros nos preguntamos cuánto vale, para esto es un vector, ¿no? Y si yo lo puedo proyectar en la dirección que quiera. Pero no me voy a resistir un poquito a usar X y Y. Vamos a usar otras direcciones. Vamos a preferir usar otras direcciones. Y bueno, pues es cosa de irse acostumbrando. Porque lo van a encontrar en los libros, se van a encontrar una y otra vez, ¿sí? En movimiento circular es muy común recurrir a las direcciones radial, se dice. O sea, esto está asociado a cada punto del círculo, ¿sí? Hay una dirección radial y una dirección tangente, ¿sí? Y una dirección tangente. Son direcciones perpendiculares y son la base para lo podemos usar como base para proyectar nuestros vectores. El detalle que tiene esta referencia es que es móvil, fíjense. Aquí ya la dirección radial ya está así y la tangencial así, ¿no? En dirección de la velocidad, ¿no? Eso es lo que puede ser difícil para nosotros que estamos acostumbrados a las direcciones X, Y fijas, ¿no? Pero créanme que no es tan complicado, ¿sí? Bueno, la dirección radial la vamos a anotar así, como dirección R. La dirección tangencial puede ser dirección θ o dirección S, si lo entienden ahorita un poquito mejor. Para hablar de distancias, ¿no? Distancia radial, en medidas lineales R. Distancia tangencial, que es la donde se mide el arco, S, ¿no? Entonces yo digo que mi vector de velocidad está en la dirección S. Y que tiene la componente, ya no voy a poner que si hay un vector unitario y esas cositas porque ya está como muy elaborado, ¿sí? Por ahí, ahorita basta decir que nuestros vectores pueden tener componentes en dirección radial y en dirección tangencial,
Nada más. ¿Cuánto valen las componentes? Pues ya sabemos. Por ejemplo, aquí el vector de velocidad, pues está todo en la dirección tangente, ¿no? Entonces ahí tiene su componente, ¿sí? Ya nada más puede ser positiva o negativa. Positiva si avanza en sentido antihorario. Negativo si el móvil avanza en sentido del reloj. Y claro, está relacionado con la velocidad angular, porque el BS son los arcos recorridos por unidad de tiempo. Así es como se diría en cuántos metros por segundo se recorre, ¿no? Pues dime cuánto arco en la unidad de tiempo. Pero el arco, aquí lo tenemos, es el radio por el ángulo, ¿verdad? Radio por lo que recorra en ángulo entre el tiempo, ¿no? Entonces, salvo el radio, es la velocidad angular, ¿no? Delta teta entre delta t es la velocidad angular, ¿sí? Entonces, vemos cómo para esto también la velocidad angular tiene signo, ¿sí? Porque los desplazamientos angulares son positivos en sentido contrario al reloj, son negativos en sentido de movimiento del reloj. Entonces, aquí vemos que esto tiene un signo, ¿sí? Y al multiplicarse por R, pues ya nos da el signo de la componente tangencial del vector, ¿sí? Bueno, entonces vamos a marcar esta fórmula. La vamos a poner en un circulito, ¿no? Aquí, marcado. ¿Sí? ¿Cómo se relaciona la velocidad que es tangencial? ¿Cómo se relaciona su componente tangencial con la velocidad angular del movimiento? Ambas constantes, ¿sí? Porque vamos a trabajar con movimiento de velocidades constantes, que es lo que se llama movimiento uniforme. ¿Vamos bien hasta acá? Porque voy a hablar de la aceleración. Por el momento creo que sí, maestro, solamente que la gráfica de ahí pues va a cambiar cada vez que estamos girando, ¿no? Esa posición. Sí, tú dices las componentes, ¿o cómo? Sí, porque, bueno, si les giro negativo, pues la componente pues va ahí hacia abajo, ¿no? Pero todo va a ser negativo. Ajá. Sí, es que aquí ya es un poquito difícil hablar de arriba a abajo, ¿verdad? Porque fíjate, acá ya se movieron. Por ejemplo, la radial, aquí cuando estás en este punto, fíjate, el círculo, ¿no? Cuando estás aquí, la radial es horizontal, ¿te fijas? Sí. Es la dirección R. Y cuando estás en este punto, la radial es hacia arriba, ¿no? ¿Te fijas? Y aquí la radial es a la izquierda. Y aquí la radial es hacia abajo. Pregunta, maestro, ¿puede haber una longitud una longitud de arco mayor a la cantidad del perímetro del círculo? ¿O no puede hacer? Sí. No, sí puedes hablar de él. Tú puedes decir, a ver, parte de acá un móvil y se recorre 80 metros. No, pues cuántas vueltas te va a dar, ¿no? Sí. Qué bueno que lo mencionas porque precisamente tenemos que ver relacionarlo con el perímetro y el ángulo total. ¿Sí? Sí, vamos a poder hablar de recorridos de cualquier longitud, ¿sí? En sentido positivo o en sentido negativo. Involucraría muchas revoluciones, ¿no? De hecho, ya creo que es manejar revoluciones. Sí, vamos a manejar revoluciones. Entonces hablemos un poquito, antes de pasar a aceleración, si gusta, hablamos un poquito de las unidades de omega y eso ayuda, está relacionado con lo que dices. Sí, gracias porque tu intervención me lleva a abundar sobre el asunto. Entonces vamos a hablar de las unidades, ¿sí? Unidades de velocidad angular. Bueno, claro que las unidades lógicas, digamos, son
las unidades de arco entre las unidades del tiempo, ¿no? Las unidades del arco, pues los radianes, que no son nada. Los de tiempo son segundos. Entonces, si pasa esto de que de repente llego a 1 sobre segundo, bueno, es que lo que pasa es que radian es una muletilla, ¿no? Entonces, lo pueden introducir. Entonces, si ustedes están trabajando y de pronto obtienen omega igual en unidades 1 entre segundo, está bien, es radianes sobre segundo. Simplemente lo reinterpretan, no pasa nada. ¿Mm? Pero ahora no es la única forma en que medimos los ángulos, que claro, ni el tiempo, pero bueno. Los ángulos se pueden, como decía su compañero, medir en revoluciones, ¿sí? Por ejemplo, sobre todo cuando hay mucho recorrido, ¿no? Muchas vueltas, hablamos de revoluciones, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a decir, delta teta puede medirse en revoluciones. Bueno, una revolución se abrevia así, o enseguida lo vamos a todavía abreviar más. Una revolución corresponde en medida angular a hacer un recorrido que es el perímetro, ¿sí? Es igual a al perímetro. Uh-huh. Cuando nosotros recorremos el perímetro entre el radio, ¿no? Claro. Uh-huh. Eso es una revolución de medida angular. Es un ángulo, pues. El ángulo corresponde a una vuelta completa, es un perímetro. Bueno, entonces aquí sí usamos el número pi. Recordemos que el perímetro es 2πr. Uh-huh. Dividimos por r y nos queda igual a 2pi. ¿Sí? Entonces, una revolución es igual a 2pi radianes. Bueno, pues esto hay que tenerlo muy claro, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces hay una unidad que se llama revolución por minuto, una RPM. Esta es muy usada. Sí, también se usa revoluciones por segundo, pero ahí no hay problema, ¿no? Nada más, cada revolución son 2pi radianes. ¿Sí? Pero en RPM es 2pi radianes. Uh-huh. Es una revolución por minuto, ¿no? Tomando en cuenta que una revolución son 2pi radianes y un minuto son 60 segundos, pues nos queda como así, ¿no? Como pi entre 30 o lo que el valor que quieran ponerle. Si gustan hacer la división, también pueden usar el número, ¿no? Son las que más vamos a usar para ahorita, ¿no? En los ejercicios es lo que se usa. Entonces aquí, por ejemplo, para que ustedes tengan bien el hecho de que al multiplicar omega por el radio les dé metros por segundo, su omega tiene que estar en radianes, ¿sí? Ya, si radianes por segundo tiene que ser la unidad adecuada para sustituirla en una fórmula como esta, ¿sí? O sea, no pueden usar metros por revoluciones por minuto, por RPM, eso queda mal. ¿Me explico? Bueno, entonces ya. Ahora sí vamos a hablar un poquito de la aceleración, ¿sí? Bueno, ya tomaron nota para Por ahí tenemos un micrófono prendido, a ver si lo revisan, por favor. Bien, entonces vamos a hablar de aceleración en el movimiento
circular uniforme, ¿no? Bueno, esta es la parte que ya no analicé. Cuando llegué al punto de la aceleración les dije, bueno, esto ya lo vemos cuando veamos dos dimensiones. ¿Mm? Porque si ya se estaba complicando un poquito, ¿sí? Entonces ahora ya en otro momento, donde estamos tomando ya como premisa que la velocidad es tangente, bueno, ahora sí vamos a hablar de la aceleración, ¿sí? De cómo debemos razonar la aceleración en el movimiento, en el plano o en el espacio, ¿sí? Entonces el movimiento circular se presta muy bien para hacerlo. ¿Mm? Aquí tenemos la trayectoria, no muy bien hecha, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tomar la velocidad en 2 puntos, ¿sí? Cercanos. ¿Sí? Aquí y acá, ¿sí? Porque acuérdense cuál es la definición de aceleración. ¿Sí? Vamos a escribirla. La aceleración media, a ver si se ve sí, poquito, ¿no? La aceleración se define como velocidad final entre 2 puntos B2 y B1 menos velocidad inicial entre el intervalo de tiempo, ¿no? ¿Mm? Ese es en promedio. Claro, para tener la instantánea tomamos el límite cuando el tiempo es muy corto o tiende a cero. ¿Mm? Bueno, entonces tenemos que tomar voy a hablar aquí de velocidades entre 2 puntos muy cercanos. Bueno, de tal forma que entre ellos hay un desplazamiento angular, delta teta, y correspondiente, claro, a un determinado intervalo de tiempo, ¿no? El intervalo de tiempo está marcado por la misma velocidad angular, es decir, este ángulo se recorre con velocidad angular omega en un intervalo de tiempo delta t con esta relación, ¿cierto? Bueno, entonces ahora hay que hacer la resta vectorial de las velocidades porque esta es, digamos, la inicial, v1, y esta la velocidad final, v2, ¿sí? Y tenemos que visualizar la resta de vectores. Entonces voy a trazar mis dos vectores desde un punto común. Por ejemplo, desde acá, ¿no? Tengo B1 y tengo a B2. Y bueno, me pregunto cuánto hay de abertura angular entre ellos, ¿cierto? ¿Por qué me va a servir? Bueno, pues porque una vez que los trazo juntos, veo que están, como son de la misma magnitud, la velocidad es constante, ¿sí? Estamos en un movimiento uniforme, la velocidad tangencial tiene una magnitud constante, R por omega. Entonces, esto va quedando como situado en un círculo de magnitud igual a la velocidad, ¿sí? Por eso me pregunto un poquito en el desplazamiento angular, ¿sí? Voy a trazar la resta, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se forma la resta de vectores? Es el vector que va del primero al segundo, ¿sí? Entonces aquí va a ser el vector resta, va a estar aquí, dirigido de B1 hacia B2, ¿no? Esto va a ser el incremento en la velocidad. Sé que lo que yo quiero aquí. El incremento de la velocidad lo voy a dividir por el tiempo.
Bueno, ¿y por qué quiero la abertura angular? Porque si se fijan, dentro de este supuesto círculo que está recorriendo el vector de velocidad, porque al ir recorriendo el móvil, su vector de velocidad va girando y todos los vectores de velocidad están girando aquí en un círculo, ¿sí? Y el tamaño del incremento de velocidad es muy próximo al arco en este diagrama de velocidades. Entonces yo puedo aproximar el incremento de velocidad multiplicando el radio, que es la velocidad, por el arco. Por eso me interesa el arco. Porque de esa manera esto lo voy a poder evaluar como la magnitud de velocidad, que es el radio. Ajá. Bueno, lo voy a poner BS, ¿no? No sé si usar BS, creo que sí, ¿no? La magnitud de velocidad, aunque este tiene signo, por el arco. Bueno, entonces vamos a reconocer el arco. Observen. El vector B1 es perpendicular al radio. El vector B2 es perpendicular al radio, pero ya en esta otra posición, en la posición 2. Y los radios forman un ángulo delta teta. Entonces las perpendiculares ocurre como con el plano inclinado, ¿se acuerdan? El ángulo formado por las perpendiculares va a ser el mismo que el ángulo formado por los radios. Es decir, el ángulo es delta teta. Este ángulo de acá es pues delta teta. Por lo tanto, yo puedo evaluar el cambio de velocidad por el producto del radio en este diagrama de velocidades. El radio es la velocidad por el ángulo, ¿verdad? Entre el tiempo, ¿sí? Aquí está entre el tiempo, ¿no? Pero delta teta entre delta t es la velocidad angular. Por lo tanto, obtengo BS por omega en magnitud, ¿sí? Es decir, en magnitud la aceleración vale esto. Sí, hagan de cuenta que esto es en vectores, pero aquí ya estoy viendo la magnitud de la aceleración, ¿cierto? Bueno, ya lo tengo en magnitud, lo cual es una gran cosa, pero la dirección, ¿no? Dirección y sentido me falta. Bien, aquí lo estamos viendo. Dada la dirección radial, el vector cambio de velocidad está en la dirección tangente, ¿sí? Está en la dirección del arco, ¿sí? Bueno, tangente es perpendicular a las velocidades. Si ahora me regreso aquí a mi diagrama del movimiento circular, perpendicular a las velocidades es nuevamente radial y dirigido en este sentido. Al menos para este caso, en este intervalo, yo debo figurarme que la aceleración viene en este sentido. Perpendicular en este radial en este sentido es hacia el centro. Entonces la aceleración quedó así. Mientras que la velocidad en cada punto es tangencial, la aceleración es central. Bien, entonces redactamos. La aceleración en el movimiento, vamos a abreviar, ¿no? Movimiento circular uniforme,
es en dirección radial al centro. Con sentido hacia el centro, ¿no? Se llama aceleración como centrípeta. Con magnitud y de, vamos a escribir la magnitud. La aceleración ya no la voy a poner como media, ya voy a considerar que este valor, que yo lo razoné como un promedio, bueno, como es una situación uniforme, pues me vale para cualquier intervalo de tiempo. Entonces, en particular en el límite, cuando es aceleración instantánea, ¿no? Entonces nos quedó así. No hay problema con el sentido porque ya está definido de esta manera, ¿sí? De hecho, esto es positivo, ¿no? Porque o ambas son positivas o ambas son negativas. Si ustedes sustituyen lo que es BS, ¿se acuerdan que BS es omega R? Entonces pueden verlo como omega cuadrado por el radio. Sí, y ahí ya se ve que estamos hablando de la magnitud, ¿sí? Porque omega está al cuadrado. Esto ya es signo positivo. O si lo sustituyen al revés, o sustituyen omega como BS entre R, entonces es la velocidad tangencial, igualmente al cuadrado, el signo no está aquí. Sí, es la magnitud, es positiva. Bueno, esta es como la parte cinemática del asunto, ¿sí? Entonces, de esta parte cinemática, voy a compartir, De ser sincero, maestro, casi muchas operaciones como que para obtener esto me revuelve demasiado, pero lo voy a intentar retener para entenderlo mejor. Sí, está en el capítulo 3. ¿De acuerdo? Se tiene que ir al capítulo 3, eso sí. Entonces, si se fijan aquí en las tareas, hay un poquito de la página 100, que es capítulo 3. Hay unos 5 ejercicios, ¿no? Hay 4 ejercicios. Son poquitos, son de cinemática. Y nosotros nos vamos a pasar también a la dinámica. La dinámica está en el 5. Ya ven que el 5 es como de las aplicaciones de la segunda ley, ¿no? Entonces ahí estuvo plano inclinado, fricción, luego está no de parabólico, no hay, lo que sigue es circular, que es lo que vamos a ver ahorita. Pero entonces vamos a ver. En el capítulo 3 ustedes pueden repasar esto, ¿sí? Ahí están los dibujos, ¿sí? Más o menos los mismos que les estoy representando aquí. Ajá. No es mucho, es nada más los vectores de velocidad tangentes en 2 puntos y cómo se llevan esos vectores, se dibujan aparte. Ajá. Y se forma la resta. Y bueno, ahora, claro que hay que interpretar que el vector de velocidad está igualmente girando en un círculo de radio igual a la magnitud de velocidad, que fue lo que permitió ver que reconociéramos cuál era la aceleración, ¿no? ¿Cuánto vale? Pero esa deducción propiamente, vaya, uno la ve una vez, por ejemplo, ahorita aquí, diciendo, creo que algo, por ahí la entendí algo, ¿no? Lo puedes leer, darle otra revisadita. No se lo aprende uno, pero eso no es lo importante, ¿sí? Sí, claro que importa que ustedes se vayan convenciendo cómo es que la aceleración es centrípeta. Se vayan convenciendo el movimiento circular es ideal para entender la magnitud, ¿sí? Sobre todo la cuestión de la magnitud de la aceleración centrípeta. O sea, sí se requiere irse convenciendo a través de
Eso, por eso, una duda, en la aceleración media, esa aceleración igual a la omega por la velocidad, ¿esa es la misma aceleración media o es la Esta aceleración sí, normal? esta es la aceleración media, porque estamos tomando un desplazamiento angular en un intervalo de tiempo. Pero acuérdate que acá nuestro movimiento es uniforme, entonces nuestros recorridos son iguales en tiempos en tiempos iguales, o sea, nuestra velocidad angular es constante. Así que el tamaño del delta t no va a importar. ¿Mm? ¿Y con la otra fórmula de azul es lo mismo? ¿La misma aceleración media o Aquí ya lo estoy interpretando como la aceleración instantánea. la aceleración instantánea? Ah, ya. O sea que son totalmente diferentes, supongo yo. O son la misma No, aceleración. son lo mismo. Aceleración instantánea es una aceleración media, nada más que en instantes cada vez más pequeños. Oh, ya. Ah, pues. Pero yo prefiero que piensen que la aceleración instantánea es una aceleración media, ¿no? Solo que el intervalo de tiempo ya es muy cortito. ¿Mm? Bueno, entonces, mira, aquí es el 28, del 32 al 34. Entonces, vamos a ver. ¿Dónde quedó el 28? Ah, entonces estamos en la misma página, ¿ya se ubicaron? El 27 es el del avión, el 28 ya es de movimiento un círculo, y luego les digo que se salten al 32, no sé por qué me salté 29, 30, 31, nada tiene de malo, no tiene nada de malo, es más, si quieren hacemos el 29. Uh-huh. A ver, alguien que lea el 28, vamos a ver, podemos ver cómo se haría, ¿no? Es de su tarea, pues no lo vamos a hacer, pero podemos plantearlo. Dice, imagina que en su primer día de trabajo para un fabricante de electrodomésticos le piden que averigüe qué hacerle al periodo de rotación de una lavadora para triplicar la aceleración centrípeta. Y usted impresiona a su jefa, contestando inmediatamente. ¿Qué le contesta? Ok, gracias. Bueno, está cotorro, ¿no? Dice, quieren que... al periodo de rotación de la lavadora. Ok. Entonces vamos a hablar del periodo, ¿no? Porque no lo hicimos, ¿no? Ok. Tenemos nuestro móvil en movimiento circular uniforme, ¿no? Con velocidad angular omega, ¿no? Entonces lo ponemos así, omega y con un radio R, ¿sí? ¿Mm? Entonces, claro, omega es el desplazamiento angular entre el tiempo en el que ocurre, ¿sí? Cuando el desplazamiento angular es una revolución, si delta teta es una revolución, delta t igual a t mayúscula es un periodo y se llama t. Es un periodo del movimiento, el tiempo que tarda en dar una revolución. Pero una revolución son 2 pi radianes, ¿sí? Entonces nosotros podemos escribir que omega es igual a 2 pi radianes entre el tiempo de un
periodo, ¿sí? Esa es la fórmula con la cual nosotros relacionamos la velocidad angular y el periodo. ¿Mm? Lo pueden despejar, ¿no? El periodo igual a 2pi entre omega. Así, ¿no? Y ya está. Entonces, dada la velocidad angular, inmediatamente vemos cuál es el periodo. Bueno, aquí lo que importante es que son inversamente proporcionales, ¿sí? Entonces, nuestra aceleración centrípeta la podemos escribir en el periodo. ¿Se fijan? Lo voy a hacer aquí mismo, ¿sí? Al fin que ustedes ahí lo pueden agregar, ¿no? Aquí yo lo tengo en esta parte como omega cuadrado r, la aceleración centrípeta en magnitud. Si la pongo en términos del periodo, ¿cómo me queda? Hay que poner omega cuadrado con esta que está aquí. Sería 4pi cuadrado r sobre t cuadrada, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces con esto van a responder al problema de la lavadora, ¿no? Se trata de triplicar la aceleración, modificando el periodo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Ahí se las dejo, ¿no? Bueno, no aumenta en el periodo, ¿verdad? Porque disminuye la aceleración. Y es al revés, se trata de que aumente. Muy bien, entonces ven cómo al ir revisando ejercicios, pues vemos algún concepto que se nos haya, bueno, a mí, ¿no? Que se me haya olvidado, ¿no? Pues es que verlos todos juntos está también más enredado, ¿no? Bueno, vamos al 29, ¿qué les parece? Les hago el 29, ¿sí? Que no está en sus tareas. A ver, ¿nos hace el favor de leerla? Dice, la Tierra tiene 6.380 kilómetros de radio y gira una vez sobre su eje en 24 horas. Inciso A. ¿Qué aceleración radial tiene un objeto en el ecuador? De su respuesta en metros segundos al cuadrado y como fracción de g. Inciso B. Si A radianes en el ecuador fuera mayor que G, los objetos saldrían volando hacia el vacío. Veremos por qué en el capítulo 5. ¿Cuál tendría que ser el periodo de rotación para que esto sucediera? Ok, muchas gracias. Bueno, quieren que calculemos la aceleración en el ecuador, entonces sería como visto desde arriba, ¿no? Desde el polo norte está girando así ¿no, verdad? A ver ¿cómo gira la Tierra vista desde el polo norte? O sea, ya me posicioné aquí en el polo norte. ¿En sentido positivo o negativo? A ver quién se sabe eso. Entonces tenemos el radio del radio ecuatorial. O sea, estoy viendo un corte, ¿no? A la altura del Ecuador, ¿sí? Bueno, entonces, la velocidad angular es de una revolución en 24 horas, ¿no? O sea, son 2pi radianes sobre 86.400 segundos. Ajá. Lo voy a sacar. ¿Sí gira en sentido positivo o negativo? A ver, pues, díganme. Son 2 por pi. Lo estoy extrayendo con eso, ¿eh?
628 entre 86.400 segundos que tiene un día. 2, 4, me queda por 10 a la menos 5. 7.27 por 10 a la menos 5. 7.272 por 10 a la menos 5 radianes sobre segundo. Es la velocidad angular de la Tierra. Bueno, pues ya la voy a dejar positiva. Voy a pensar que es positiva la rotación, ¿no? Sí, según yo, gira positiva. Bueno, ¿Verdad que sí? en internet, sí. Sí, creo que sí, sí. No sé, de repente me imagino el mapa, cómo se distribuye y cómo Europa está, si esto es América y Europa siempre está adelante, ¿no? Adelantados, ¿no? Ok, entonces, vamos a dejar así, ¿no? La velocidad angular. Y ya podemos evaluar la aceleración. ¿Sí? Omega cuadrado por el radio. ¿Sí? Vamos a hacerlo. La aceleración será en magnitud omega cuadrado por el radio. Y lo vamos a poner en metros por segundo, es decir, esto lo vamos a poner como 6.38 por 10 a la 5 metros. ¿Sí? No, por 10 a la 6, ¿verdad? Por 10 a la 6 metros. Para poderlo comparar con la gravedad, que está en metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Bueno, entonces aquí ese numerito al cuadrado por el radio me da 3.37 por 10 a la menos 2. O sea, sí es pequeñita, ¿eh? 0.337 metros por segundo cuadrado, ¿no? O sea, comparado con la gravedad, o sea, dividiendo por 9.8, pues nos da una fracción de muy pequeñita de gravedad, ¿no? 0.00344 veces la gravedad, ¿sí? O sea, hice la división. Esto lo divido por 9.8 para que así yo pueda expresarlo como ese numerito por G, el mismo número, ¿no? Por G. ¿Mm? Entonces, como pueden ver, la rotación de la Tierra no influye mucho en la fuerza gravitacional, ¿no? Porque pues es menos del 1%, ¿no? Un tercio, ¿no? Porcentual, muy bajito. ¿Sí? Pero bueno, sí se debe tener en cuenta. Y claro, el del Polo Norte no tiene esa corrección de gravedad, ¿se fijan? Porque al final sí influye en la aceleración
la fuerza de gravedad, pues en el peso de los cuerpos, aunque sea muy pequeñita, pues sí influye, ¿no? Porque el que está en el polo norte no rota. Está bajo la pura acción de la atracción gravitacional del planeta. Y el que está en el ecuador, ese sí está bajo la acción de la aceleración debido a la rotación. Pero bueno, luego dicen que también el planeta no es esférico, ¿no? Y el que está en el ecuador está más lejos. El que está en el norte está más cerca. Bueno, a resumidas cuentas, creo que los dos efectos se suman, ¿no? Profe, ¿Qué pasó? una duda, es que ya no alcancé a escuchar, ¿dividió o multiplicó por la gravedad? Aquí para obtener este número divides, porque aquí lo puedes ver, mira, A entre G es el numerito este. Entonces esta aceleración que tienes le divide por 9.8 y ya obtienes este numerito, tal que multiplicando por G te da tu A. Ok. Sí, gracias. Sí, ya queda claro, ¿no? Entonces, ahora vamos a bueno, no quiero terminar, ¿no? Pero porque me quedan 4 minutos, ¿no? Y bueno, la parte de la dinámica la vamos a hacer el miércoles, quiere decir que su examen es el viernes, ¿no? Yo espero, ¿no? Ya tenemos que ir, ahí la van pensando, si ya el examen está bien el viernes, van a querer hasta el lunes, ¿no? Bueno, yo ya empezaría con los temas de la siguiente parte. Ahí váyanle tanteando, ¿eh? Porque sí viene en el examen un poquito de esto. No está complicado, ¿eh? Pero sí necesitan practicarlo. Así, necesariamente. Bueno, entonces vamos a ver. Dice que si la aceleración en centrípeta en el ecuador fuera igual a o mayor que la gravedad, los objetos pues flotaríamos, ¿no? O sea, si la rotación fuera tan rápida, sí, que el efecto o sea, se iría disminuyendo pues la gravedad. Es lo que vamos a analizar en la dinámica, ¿no? Vamos a ver cómo esto. Eso significaría que nuestro peso iría cambiando, ¿sí? El efecto sobre una báscula, pues, iría disminuyendo conforme, imagínense que fuera acelerando la rotación de la Tierra, ¿no? ¿Qué estaría pasando? Bueno, pues en la báscula donde medimos nuestro peso, iría disminuyendo hasta que eventualmente pues empezaríamos a flotar, ¿no? O sea, se reduciría a cero, ¿no? Ajá, entonces dice, ¿cuándo ocurriría esto? Es decir, ¿a qué velocidad angular ocurriría? Entonces lo que nos están pidiendo es que esta aceleración fuera igual a la gravedad. Sí, ya. Cuando la velocidad angular es tal que esto es igual a la gravedad, que es 9.8. Con el radio de la Tierra, entonces ya simplemente despejamos, ¿no? Omega es G entre R sacando la raíz cuadrada, ¿no? Sí, ¿no? Entonces ya hacemos las cuentas, ¿no? Nada más que a la hora de la aceleración, en lugar de tener ese valor pequeñito, es la gravedad, que es 9.8, entre el radio de 6.38 por 10 a la 6 metros, ajá. Y metro se va a cancelar, va a quedar 1 entre segundo al cuadrado, al sacar la raíz 1 entre segundo, ¿no? Y es lo que les decía, a veces les va a pasar que el resultado es 1 entre segundo, ustedes lo van a interpretar como radianes por segundo. Bien, la cuenta es 9.8 entre 6.38 por 10 a la menos 3... 1.24 por 10 a la menos 3.
El periodo sería 2 pi entre omega, ¿no? Le voy a sacar el recíproco y a multiplicar por 2 pi en segundos. Sería de 5069 segundos. Según yo es 1.4 horas. O sea, tendríamos que girar en 1.4 horas, ¿no? En vez de 24, ¿no? Okay. Bueno, por favor, hagan un poco de ejercicio con estos que están aquí, recomendados. Y el miércoles vemos la parte de la dinámica. Y ya se me fue el tiempo. Ok, muchas gracias. Gracias, profesor. Que tengamos. Nos vemos el miércoles. Igualmente, hasta luego. Gracias.